Lo que no concuerdo mucho es cómo es la política monetaria en Colombia y la política fiscal, si eso en verdad no está sirviendo para el sistema global que actualmente está. Pues yo creo que sí está sirviendo, tanto está sirviendo que en cuanto al manejo monetario, Colombia puede llegar a ser uno de los grandes ejemplos de lo que es el buen manejo precisamente en varios de sus indicadores a nivel de la economía. Lo manifestaba el mismo presidente Santos y muchos de los líderes europeos. Algunos pueden decir que hace parte del folclore que muchas veces pasa y que a veces se inventan en algunas de estas reuniones, pero fue cierto. Él tuvo varias reuniones y muchos de estos líderes le preguntaban que qué había hecho Colombia después de la crisis que tuvo, y él explicaba cuáles fueron las políticas monetarias, la política fiscal y la política económica que se implementó en el país precisamente para lograr que ante el gran avasallamiento que hubo con la crisis económica, Colombia fuera uno de los países mejor librados. Entonces, por eso es importante, y esta pregunta es vital, para tratar de ver que hay que tratar precisamente de entender qué es lo que sucede en los mercados globales y empezar a aplicarlo precisamente como una política importante en el desarrollo del país. Colombia lo ha entendido muy bien. Eso ha llevado a que históricamente, y el profesor también lo puede llegar a corroborar, históricamente se ha dicho una frase en el país desde los años posiblemente 80, que la economía va bien pero el país va mal. Recientemente le estaba leyendo una columna al respecto y decía el columnista que Colombia en este momento no se podía seguir dando el lujo de seguir precisamente en ese aspecto hablando. ¿Por qué? Porque si la economía va bien, también el país debería ir bien, pero en este caso resulta que la economía ha ido bien, muchos empresarios se han visto favorecidos, el país ha crecido a importantes tasas en varios de los años, tanto del gobierno Uribe como en este tiempo, estos 2 años del gobierno Santos. Sin embargo, ustedes ven que existe un gran rezago a nivel de infraestructura, existe una gran crisis a nivel de la salud, existen graves problemas a nivel de la educación. Entonces, eso significa que por un lado, lo que se está haciendo a nivel de políticas económicas no se está viendo favorecido con un mayor nivel de prosperidad social, lo que sí ocurrió en estos países asiáticos y en muchos de estos países europeos, que algunos de los países europeos tienen grandes crisis. ¿Por qué? Porque uno de los grandes países que tuvo la globalización es la famosa falacia de que los mercados tienen que estar completamente desregulados, es decir, que no la intervención tal cual como lo dice el folleto, que no exista una mayor intervención estatal, y resulta que debe haber una gran combinación de intervención estatal, pero también un gran favorecimiento y un gran aprovechamiento del capital privado. Esa sería la respuesta. ¿Alguien más? Pues un poco como complemento a lo que decía el profesor con respecto a las políticas, tan es así que el país no necesita por urgencia una reforma tributaria. Se ha dado el lujo el presidente de esperar que las aguas turbias del Congreso y todo lo que está pasando se vuelva un poco más estable para entrar en el rol de ya una reforma que realmente ajuste o complemente lo que se viene dando. El ejercicio de entender las economías que han dado un salto de estar en vía de desarrollo a países emergentes ya protagonistas, como en el caso de lo que hablaba el profesor en Asia, es para que nos haga dar cuenta sobre todo una reflexión bien interesante, y es que si bien es cierto estamos haciendo las cosas bien, pero nos falta el otro complemento, que es en lo económico o en los indicadores estamos bien, aunque hay un coletazo ahorita que es, digamos, por las externalidades de la crisis en Europa, pero en términos de desarrollo nos falta todavía mucho, ¿sí? Y uno de los ejemplos clásicos es el caso de Malasia con respecto a la educación, que es una parte fundamental la educación, y el otro proceso que fue paralelo es el de las tierras y la entrega de las tierras por parte del Estado hacia las personas, que es un poco el ejercicio que estamos haciendo en Colombia, con todos los problemas que eso tiene de corrupción, de implicaciones políticas, de intervenciones de mafias, etcétera, etcétera. Pero digamos que por lo menos ya hay un marco por el cual podemos andar, y la idea es que algunos de ustedes, que posiblemente va a ser así, va a tener la posibilidad de tomar decisiones
siempre piensen que independientemente de que las cifras económicas tengan una tendencia positiva, la otra contraparte que es fundamental para buscar el verdadero desarrollo debe ser también realmente cubierto. Y esos indicadores, ¿cuáles son? Pues los que nosotros ya veíamos en otras clases, ¿cierto? Coeficiente de Gini, índice de desarrollo humano, cumplimiento de los objetivos del milenio, satisfacción de las necesidades, entre muchos otros. Porque de nada sirve, porque la economía es un todo, lo económico y lo social van de la mano. No podemos pensar solamente en balanzas comerciales y en Producto Interno Bruto e ingresos per cápita si en realidad ese crecimiento no está jalonando un desarrollo, porque ese desarrollo es el que nos va a garantizar en el mediano y en el largo plazo que realmente nos convirtamos en protagonistas no de novela, pero sí de la economía global como modelo, ¿de acuerdo? Muchas gracias al profesor, de nuevo un aplauso para él. No me alcanza a grabar. Actualmente en Asia y en Europa. Ahora les hablaremos de la integración y la globalización en Australia y en África. Bueno, permiso. Chao, profe. Nos vemos. Gracias. No, profe. Un placer. Muchas gracias. ¿Qué, Nata? Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre Oceanía, Australia. Primero les voy a hacer una pregunta así como de Cultura general. cultura general. Eso. ¿Ustedes saben cómo se le llama Australia? ¿Los economistas cómo llaman Australia? Australia. Aparte de Australia. Por una línea. ¿Ah? ¿Qué? Ah, La no, níquera, la níquera, para mí. Bueno, ahora sí. Esto. ¿Cómo? De respuesta, de respuesta. ¿Cómo? Pregunta. ¿Cómo llaman los economistas a Australia? Google. No, nadie supo responder. Al final de la otra pregunta para que Pero díganos. Voy a grabar a Monar. Sydney. No, Sydney no es. Cindy no es. No. Es un nombre raro. Ah, no. Nemo, pero fue ¿Cómo es? Ucrania. No, yo sí, que yo hablo de la ciudad ¿Qué letra? Algo así. ¿Por qué letra empieza? ¿Por qué letra Sí, ay, me lo gané. ¿Cuál? ¿Cuál es? Yo fui la que le dije. Canberra. ¿Cómo la papa? ¿Ven? ¿Cómo así no? El primer paso que tiene Oceanía es el ANZESTA, que es entre Australia y Nueva Zelanda. Significa Economic Relations Trade Area.